Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo generar una publicación en Trimble RealWorks. Para ello usaremos un visualizador basado en Scan Explorer. En este visualizador podemos realizar mediciones directamente sobre las imágenes y para visualizarlo solamente necesitaremos Internet Explorer. Para realizar una publicación en Trimble RealWorks deberemos seleccionar nuestro proyecto y a continuación entrar en Inicio y seleccionar Publicar. Se nos abre un cuadro en el cual tendremos la opción de darle un título a nuestra publicación, poner por ejemplo helicóptero, ponerle un logo que si le seleccionamos puede ser en este caso uno que tenemos aquí de Olterra. Este logo, este JPG aparecerá después en la publicación y a continuación podemos decirle en qué carpeta de salida queremos exportarlo. Después podemos decir qué fondo queremos, podemos elegir varios colores y el color de la fuente. A continuación, en la siguiente pestaña de imagen y vídeo, podemos, por ejemplo, generar una imagen que la vamos a llamar pueblo y seleccionamos la ruta del archivo. Por ejemplo, vamos a seleccionar esta de aquí. En este caso, le damos a más y otra la vamos a llamar helicóptero. La ruta del archivo la seleccionamos y seleccionamos esta foto 2 que ya tengo yo predeterminada. Vamos a hacer una vista previa para que veamos que esta es la del helicóptero y que la foto número 1 es la vista del pueblo. Seleccionamos la foto número 2 y le damos a abrir y seleccionamos más. Por último, en enlaces podemos poner, por ejemplo, Olterra y poner nuestra página web. Por último, podemos seleccionar vista previa o seleccionar una reducción del tamaño de los datos. Si seleccionamos la reducción del tamaño de los datos, podremos generar un muestreo de 6 milímetros con un tamaño de archivo de 34 megas y un tiempo estimado de carga de 1 minuto 42 segundos. Esto lo podemos ir cambiando hasta, por ejemplo, dejarlo sin ningún muestreo. También podemos activar la extracción de lo que tengamos extraído o podemos directamente cargarlo con todo. Seleccionamos publicar y automáticamente se empezarán a cargar los datos. Cuando RealWorks haya terminado de publicar, nos genera dos carpetas, bin y data, y un archivo index, que si seleccionamos con el botón derecho abrir con Internet Explorer, podremos ejecutarlo y poder ver de esta forma el visualizador. Esta herramienta es muy útil para compartir con nuestros clientes porque en cualquier ordenador Windows está instalado Internet Explorer. Podemos manejar el cambio de visualización, además de cambiar entre estación y estación simplemente seleccionando el triángulo. En cuanto a las visualizaciones que tenemos por un lado una vista de escala de grises, color verdadero, también tenemos una intensidad de colores codificada y también en colores cuáles son las zonas que se pueden medir. Si dejamos la vista en color verdadero, podemos seleccionar las herramientas de medición y realizar sobre las mismas imágenes que tenemos mediciones reales, en las cuales tengamos tanto coordenadas como distancias. Por último, podemos comprobar la configuración que hemos realizado en Trimble RealWorks. En la parte de arriba tenemos el JPG de Olterra, también tenemos la información de la fecha de nuestro proyecto y el enlace que nos redirige a nuestra página web. Por último, las dos imágenes que hemos cargado.